Hola amiguitos, saludos, bienvenidos. Bueno, este vídeo que estoy grabando ahora mismo lo voy a subir el jueves día 25. O sea que cuando lo veáis será el primer día de Navidad. Entonces quiero mandar un abrazo muy grande y todo mi cariño, que la Navidad no me gusta, pero os quiero. De verdad que me hacéis mucho bien viniendo a ver mis vídeos, porque así yo puedo hablar de las cosas que a mí me gustan, que la verdad que no puedo en la vida cotidiana, pues casi nunca. A veces sí, no puedo hablar de lo que a mí me apasiona, que es la literatura. Entonces, pues gracias a vosotros que veis mis vídeos, pues yo disfruto mucho haciendo estos vídeos. Y bueno, yo os recomiendo que si tenéis una pasión grande, os gusta hablar de algo, de vuestra pasión, un hobby, pues la literatura, eh, u otra cosa que os apasione, aunque sea, por ejemplo, si sois coleccionistas de monedas, de filatelia, pues que os hagáis un canal de YouTube que no cuesta dinero y habláis de las cosas que os apasionan y así podéis disfrutar y canalizar vuestros pensamientos, que eso también es bueno, canalizarlo, sacarlo a la luz, y eso pues ayuda mucho. Yo siempre lo he hecho, bueno, no haciendo canales porque no existía, pero yo, por ejemplo, siempre me gusta escribir. Yo cuando era niña empecé a escribir diarios y ahí pues yo sacaba lo que tenía dentro de mí, ¿no? Hay momentos en la vida que tenemos personas con las que podemos abrirnos y otros momentos que no. Sobre todo cuando no se tiene, ¿no? Yo en este momento no tengo. Entonces las navidades pues no me gustan. Y bueno, hace poco leí que por ahí en los anuncios que Huxley, al final de su vida, decía que una de las cosas más importantes que había aprendido era a ser amable, que había que ser amable. Bueno, ya sabéis, Huxley, pues ese fue aparte de literato, fue también científico, de familia de científicos. Bueno, ya yo he hablado de Huxley en algunas obras suyas que, que he comentado por aquí, ¿no? Y bueno, y decía eso, que una de las cosas más importantes que había aprendido en la vida era que había que ser amable, ¿no? Y además, científicamente dice que eso es bueno para la salud, el ser amable, porque cuando somos amables, cuando abrazamos a alguien, cuando hacemos buenas acciones, el cuerpo segrega una sustancia que se llama oxitocina, y esa sustancia hace que nos sintamos mejor. Por el contrario, cuando odiamos, cuando nos cabreamos, pasa todo lo contrario, que el cuerpo segrega sustancias que ahora mismo, no sé, pues, adrenalina, no sé, no me acuerdo, bueno, sustancias que perjudican nuestra salud. Entonces, aunque sea por egoísmo, pues hay que ser amable en la vida, ¿no? No cuesta nada sonreír, aunque claro, a veces es más fácil ser amable con las personas que no conocemos que con algunos que conocemos, sobre todo si son abusivos. Si son abusivos hay que ponerle freno, no podemos ser muy amables. Pero bueno, una sonrisa. Así que yo os mando de nuevo un abrazo para todos. Bueno, hoy voy a hablar de novelas. En otro vídeo puede que hable de ensayo, porque me he puesto a pensar en las obras que a mí me han impactado, literatura con alma, que me ha hecho pensar profundamente de la vida. Yo voy a hablar hoy de novelas, que aunque sean novelas, muchas veces las novelas tienen más realismo que la vida misma. Y los autores pues sacan de sí, exponen a través de su personaje cosas que no se atreven a decir si hacen una biografía. Entonces, hay novelas que tienen mucho poder, novelas con alma, novelas que te enganchan, que te agarran, te llegan al alma, te hacen pensar de la vida. Entonces yo hoy he seleccionado algunas novelas de esas. Otro día hablaré de ensayo. Y bueno, algunas de estas novelas que yo voy a citar aquí las he comentado ya en mi canal, otras no. Entonces, si os interesa, pues podéis verlas. Bueno, voy a empezar por El pato salvaje de Ibsen. Bueno, esto es una obra de teatro. Ya la comenté. Si a alguno le interesa, puede buscarla en mi canal más ampliamente, ¿no? Esa obra del pato salvaje a mí me impactó porque trata un tema que bueno, que a mí me afecta, porque yo ya en los primeros vídeos me jacté de yo ser sincera. A mí siempre me ha gustado la sinceridad y odio la hipocresía, ¿no?
Entonces, en esta novela, El pato salvaje, el protagonista es un hombre de principio que dice que hay que ser sincero y decir la verdad, siempre, ¿no? Y entonces aquí te plantea una cuestión que dice que es la mentira vital y dice que todas las personas, viene a decir, bueno, tienen conversaciones sobre eso, y sobre todo las personas así más adocenadas, que necesitan una mentira, la mentira vital, que te hace vivir, soportar la existencia, ¿no? Y que todos de alguna manera nos engañamos. Es lo que viene a decir el libro de El pato salvaje de Ibsen, que a mí me gustó mucho, ¿no? Entonces a mí eso me impactó, me impactó. Y bueno, y ahí en la novela, pues es un hombre que se propone pues, decir la verdad a personas que, bueno, que saben que en el fondo saben, conocen la verdad, pero no quieren admitirla y están ahí acomodados y viven bien, ¿no? Y viene a remover todo eso y al final produce una tragedia, ¿no? Entonces eso a mí me hizo reflexionar muy profundamente de la vida y a partir de leer esa obra yo respeto. Bueno, antes también respetaba, pero quiero decir que yo no me meto en la vida de nadie, ¿no? A mí me vienen diciendo, digo, pues vale, vale, yo no soy quien para nadie decirle cómo tiene que vivir, sino cada cual que viva como quiera. Y bueno, es una obra muy importante que hace pensar de la vida en ese sentido, de cada cual que viva a su manera, ¿no? Bueno, hay límites, por ejemplo, pues no puedes cometer un delito, porque si no la justicia te va a... Pero fuera de los límites, cada cual porque viva como quiera, ¿no? Y eso lo llevo yo a rajatabla. Me ha servido en mi vida. Entonces, ese libro, El pato salvaje, lo recomiendo. Bueno, Ibsen, que fue el padre, se considera el padre del teatro de esta época. Pues es muy interesante su obra, era muy profundo, ya tanta profundidad que a veces yo tengo ahí un libro de obras completas, pero no tiene uno la mente para leer ya tanta profundidad. Y es muy interesante. Hay otras obras también muy interesantes, por ejemplo Juan Gabriel Borca, ahí habla, me acuerdo que yo iba notando, es tan profundo lo que dice que yo me iba anotando frases, ¿no? Ahora, bueno, anoté una frase que decía un personaje de Juan Gabriel Borca, dice, han matado todo lo bueno que hay en mí, y han matado mi alma y la tuya, ¿no? O sea, eso da mucho que pensar, como algo así como si espiritualmente pudiéramos destruirnos y sentirnos como muertos en vida. Bueno, yo he experimentado sentimientos de ese tipo, sobre todo cuando he querido ser demasiado racional, cuando he sido extremadamente racional, la persona que es extremadamente racional, bueno, que esto ya lo digo de mi cosecha, no lo dice ahí en la novela, ¿no? De Juan Gabriel Borca, de Ibsen, ¿no? Esto lo digo yo. Que cuando uno es excesivamente racional, como no somos seres extremadamente racionales, porque la parte racional viene del córtex, de la parte exterior del cerebro, ¿no? Pero aparte tenemos nuestra parte emocional, que es más antigua y tiene más poder que nosotros. Entonces, cuando uno se empeña en ser excesivamente racional, y estoy pensando en una persona que conozco, amiga mía, que dice que tiene la mente de un jugador de ajedrez, o sea, sí, que tiene la mentalidad para desenvolverse en la vida de un jugador de ajedrez, bueno, yo respeto cada cual lo que quiera, ¿no? Pero pienso que demasiada racionalidad nos lleva a matar una parte nuestra, que es la parte emocional, y entonces a sentirnos como muertos en vida, ¿no? Eso puede ocurrirte tú mismo, te destruye a ti mismo con esa excesiva racionalidad para ser demasiado prudente y que no te afecte nada, pues te estás matando. Pero también puede otra persona, como en el caso de Juan Gabriel Rostand, destruir. O sea, o te destruyes tú mismo o te destruye otro. Y bueno, hay un rollo, eso está aquí. He apuntado aquí porque si no se me olvida. Otra novela que a mí me impactó y la tengo por ahí y voy a ver si la leo de nuevo es El diario de un seductor, se titula, de Kierkegaard, Søren Kierkegaard. Este era un filósofo danés, creo, que era del siglo XIX. Y bueno, su filosofía la leo porque eso
nada más los títulos ya me tiran para atrás. Tratado de la desesperación, el concepto de angustia, temor y temblor. Pero bueno, este hombre hizo... Tengo también por ahí un diario, que no lo he leído, de Kierkegaard. Cuando los filósofos se ponen a hablar de los sentimientos, de las emociones, es una delicia, porque se expresan de una manera deliciosa. Yo estaba leyendo el diario de un seductor y digo, ¡oh! Bueno, el diario de un seductor trata de... Es una experiencia personal que él tuvo, una vivencia personal, ¿no? Que se enamoró de una jovencita, Regina, bueno, ahí en la obra tiene otro nombre, que era mucho más joven que él, 16 o por ahí años, muy bella, y se enamora. Pero ¿qué pasa? Que un filósofo como Kierkegaard, pues una mente es lo que suele ocurrir. Los filósofos, las personas muy intelectuales, tienen una mente muy cuadriculada, como que anulan su parte emocional, ¿no? Como la quieren ahí encerrar bajo llave. Entonces, claro, tenía un conflicto tremendo Kierkegaard cuando se enamora de una joven, de Regina. En la novela tiene otro nombre, pero es que esto es real, ¿no? Y entonces, pues ahí escribe todo lo que él siente en el diario de un seductor. Y es una delicia, yo lo recomiendo, el diario de un seductor de Kierkegaard, porque vais a ver ahí todo lo de una persona con mente cuadriculada, pues por ejemplo, pues decía, claro, es que su mundo, el mundo de un filósofo y de un escritor, muchas veces esas personas pues se evaden de la realidad y viven en su mundo. Su pasión es en la filosofía, era su pasión, y creía que tenía una misión en la vida, que era el escribir, todo eso que le venía a su cabeza, que esa era su función en la vida. Entonces, claro, se enamora, porque es un hombre, al fin y al cabo, se enamora de verdad y el amor ahí te remueve todo, te puede volver loco. Pero entonces tenía una lucha consigo mismo entre su mundo ideal para dedicarse a la filosofía y el mundo terrenal, que era ella, ¿no? Y entonces él ahí escribía, por ejemplo, no me acuerdo, algún día lo voy a comentar esta novela, El diario de un seductor, y os voy a leer pasajes, una delicia, ¿no? Ahí, por ejemplo, decía que él era como si lo cazaran, que él no podía someterse a ese régimen que iba a querer ella, pues de tenerlo ahí con él, para los bailes, para las recepciones, como el marido, que todo eso como que le iba a robar un tiempo de su vida que no podía someterse a ese régimen, ¿no? Y bueno, ya es toda la obra pues haciendo reflexiones de ese tipo, porque, bueno, en parte hay un poco de razón. Las mujeres antes, quizá ahora, es que cuando quieren un hombre, en realidad quieren cazarlo. En el lenguaje también dice conquistar a una mujer. Entonces, o conquistar un hombre, es que es como conquistar a esa persona, te la atrapas para ti y esa persona ya no puede tener relaciones. Te hace reflexionar también esa novela, El diario de un seductor, aunque esto está del siglo XIX y ahora han cambiado las cosas, pero bueno, así ha sido durante mucho tiempo y todavía hay personas que lo ven así, ¿no? Como que es lo que significa ser marido o ser mujer, sobre todo ser marido aquí, ¿no? O que te atrapa, entonces tienes que ser el padre de familia, tienes que ir a las reuniones familiares, tienes que ir y eso te atrapa, te quita un tiempo, ¿no? Es lo que él pensaba, ¿no? Que era como que iba a entrar en un cepo, en una cárcel, ¿no? Y eso le iba a quitar el tiempo de lo de su misión en la vida, que era escribir, ¿no? Cosas así muy interesantes, pero yo es que lo leí hace mucho tiempo y tampoco me acuerdo. Ya algún día os lo comentaré, lo recomiendo. El diario de un seductor, de Kierkegaard. Está basado en hechos reales y es en sus vivencias y es muy interesante. Bueno, aquí me he apuntado porque si no se me olvida. Otra novela que en su momento, pero la leí hace mucho tiempo, seguramente tendría yo 20 y tantos años y tengo 63, con que imaginar. Otra novela que también me impactó mucho fue El túnel, de Ernesto Sabato. Creo que esa novela incluso en los institutos, creo en el Instituto de Murcia de los Capuchinos, me dijeron a mí que era un libro de texto para ver cómo es la escritura en primera persona, porque es muy introspectivo ese libro.
está escrito en primera persona. Han hecho novelas, han hecho cine también, pero es que no se presta al cine. Yo he visto alguna película del túnel, bueno, el túnel me impactó, de Ernesto Sabato. El túnel empieza, yo soy el pintor fulanito de tal, que maté a María no sé qué, o sea, de un hombre que ha matado a una mujer, ¿no? Y yo no sé si a lo mejor estas cosas en estos tiempos quizás sería demasiado, ¿no? Y entonces va contando la historia, empieza por el final, ¿no? Está en la cárcel, ¿eh? Y es que era pintor. Esto está basado también, no sé, leí por algún sitio, he leído que eran vivencias suyas, pero claro, evidentemente no mató a ninguna mujer. Esto no es real, el crimen no es real, pero todo el proceso que cuenta, eso sí es real, entiendo yo. Hay mucho realismo, por eso cualquier persona, pues, al leer la novela El túnel, pues se verá a sí mismo, porque describe perfectamente el estado de agitación y de locura de una persona que se enamora profundamente. Entonces, pues hay que ver lo que es realidad de las novelas y lo que es ficción. Y evidentemente no mató a la mujer, pero el proceso sí es real. Y por otra parte, he oído decir, por una parte, que se basaba en vivencias suyas, y por otra parte, porque él también fue pintor de joven, Ernesto Sabato, y por otra parte, en otras partes he oído decir que esa era la historia que le pasó a un amigo suyo, que era pintor. Pero bueno, que supongo que yo creo que el crimen no se produce, ¿no? En cualquier caso, hay mucho realismo en esa novela del túnel de Ernesto Sabato, que yo la recomiendo para si alguien no la ha leído. A quien le guste la introspección puede leerla. Está escrita en primera persona y entonces va describiendo el autor todo lo que siente, va contando un enamoramiento. Se enamora de una manera bueno, bonita. Yo he leído más obras y se ve y está obsesionado porque saca esos temas también. Por ejemplo, sobre Héroe y Tumba, otra novela que tiene, y Abaddon el Exterminador. Como leí El túnel me encantó y he leído otra obra de Ernesto Sabato. Pero bueno, yo creo que la mejor es El túnel. Y no es muy larga, se lee pronto también, ¿no? Pues eso que decía, que se va viendo ahí todo el proceso de enamoramiento. Ah, sí, decía. Se enamora porque él era pintor. Y entonces hace una exposición de cuadros y hay un cuadro que expone que tiene un detalle insignificante que es lo que le da significado al cuadro. Entonces va pasando la gente por el cuadro y solamente hay una persona, una mujer que se llama María, que es la que verdaderamente entiende el cuadro que él ha pintado, porque se fija en ese detalle. Y entonces a raíz de ahí es cuando se enamora, ¿no? Es muy romántico, muy bonito, porque es que el amor en realidad es comunicación. Él se ve en la novela que, pues como muchos nos sentimos en la vida, muchas veces nos sentimos incomprendidos, solos, entre la gente, y de repente llega una persona que en 2 palabras nos entiende. Claro, te puede enamorar de esa persona, ¿no? Entonces es lo que le pasó al protagonista del túnel, que no me acuerdo cómo se llamaba, Juan Pablo se llamaba, ¿no? Y bueno, es una persona solitaria, encuentra a alguien y se enamora. Simplemente con mirarse ya sabe que es alguien como es. Es que el amor es comunicación. En realidad no te vas a enamorar de una persona que no te entiende, que vive en otro planeta. El amor normalmente es comunicación, entiendo yo, el amor de verdad. Entonces, claro, esa persona lo entiende desde el primer momento y se enamoran, ¿no? Pero claro, él se vuelve loco porque ella estaba casada y en fin, ahí lo dejo para que lo veáis. No cuento más. Y además lo que he dicho lo pone al principio. Soy fulanico que maté a fulanica, o sea, no he dicho nada. Os lo recomiendo, El túnel. Bueno, otra novela que también la leí hace tiempo, tampoco, El túnel no lo he comentado, El diario de un seductor tampoco, El pato salvaje sí podéis buscarlo en mi canal, ¿no? Y esta novela voy a hablar ahora de una novela que se llama Safo, se titula Safo, y es al fondo de un escritor también francés del siglo XIX, ¿no? Bueno, pues Safo está basada también en vivencias reales. Fue que al fondo se fue a París, él era de provincia, se fue con un hermano suyo, y entonces se enamora pues, de una especie de actriz. Bueno, creo que pasa con Safo algo parecido a lo que pasa con Manon Lescaut. Yo creo que esta era una cortesana, Safo, igual que Manon Lescaut. Lo que pasa que, claro, como lo escribe el amante de ella, pues no me va a decir que era una cortesana, ¿no? Claro, esta base en vivencias reales,
Safo, y lo escribió, pues, el que lo vivió. Ahora no va a decir que era, pero sí. Safo era una especie de actriz, pero era una cortesana. Y entonces este hombre se va a París, que era, claro, un escritor, un hombre metido en sus libros, en sus ensoñaciones, y se enamora perdidamente de Safo. ¿Se enamora? No. Este libro, Safo, trata del amor, pero del amor-pasión, del amor carnal. O sea, siente una pasión carnal muy grande por la actriz, que es una pasión carnal, pues también a muchos lo arrastra, pues como el amor completo, que es amor de alma, ¿no? En el diario de un seductor en el túnel, también, que he comentado, es un amor completo, un amor del cuerpo y del alma, ¿no? Pero aquí en Safo es un amor solamente físico. Y Safo, que es una historia real también, te mete en el París, pues como estoy leyendo ahora Los vividores de París, que no lo he terminado, ¿no? Te mete en el mundo cortesano, de los hombres que se van por ahí, de prostitutas, se ve ese mundo, ¿no? De París, desde el punto de vista, esto es del siglo XIX, ¿no? Entonces este hombre siente un amor carnal solamente, pero ese amor carnal tira mucho de él, tira muchísimo, lo arrastra. Y bueno, pero él se va dando cuenta, pues también está escrito así en primera persona, se va dando cuenta pues que no le gusta cómo es ella, la ve vulgar, él es más sensible, ¿no? Y entonces si queréis un libro que hable del amor carnal solamente, pues este, Safo, de Al fondo de, yo lo recomiendo, porque trata ese tema. Y bueno, y me estoy acordando que leyendo un ensayo de Freud hablaba de esta novela y ponía ejemplos. No me acuerdo sobre qué tema era, pero sería algo así. Ahí lo dejo, Safo, de Al fondo de. Más adelante ese libro lo leeré párrafo y es que lo leí hace mucho tiempo. Os lo detallaré más. Os lo recomiendo. Otra obra, Climas, de André Maurois. Ya he hablado algo porque hace poco comenté una obra, así, El círculo de familia, de André Maurois. Bueno, esta es la primera novela, Climas, se titula también Odile e Isabel. Es la primera novela que yo leí de André Maurois. Lo encontré en la biblioteca de Alcantarilla. Bueno, como ya he comentado algo también que no comenta la obra, pero a raíz de hablar del autor, pues esta novela está escrita deliciosamente, también se basa en vivencias reales, ¿no? Cuenta primeramente la historia de amor con Odile, ¿no? Se enamora, él, el autor, el escritor, se enamora en cuerpo y alma de Odile, ¿no? Estaba loco, perdido con ella, ¿no? Y ella, pues, también en principio se ve que lo quería. Pero más adelante, lo que suele pasar, cuando una persona, por eso la canción de Serrat dice, la mujer que yo quiero, como es, la mujer que yo quiero me ató a su yunta, pero por favor no se lo digas nunca, ¿no? Ahí está. Que cuando quieres mucho a una persona, pues está bien que la quieras mucho, pero no se lo hagas saber o no te hagas muy dependiente de ella, porque esa persona pues quizás se aburra de ti, de tener a alguien seguro, que nunca que se va a dar todo lo que quiere, y todo suele pasar esas cosas, ¿no? Y eso pasa en Climas, de André Maurois, eso le pasa con Odile, que la quiere mucho, todo es perfecto, pero tanto querer, tanto estar pendiente de ella, tanto dedicarle tanto, pues ella se aburre y lo deja, ¿no? Pero bueno, eso yo lo digo aquí así, pero ahí está escrito de una manera exquisita, deliciosa, que te encanta, ¿no? Y luego la segunda parte de la novela es Isabel, Odile e Isabel. Isabel ya pasa lo contrario. Él quiere a Isabel, se enamora de ella, creo que se casa, creo que era su mujer al final, ¿no? Pero no siente esa pasión tan grande, esa locura que tenía con Odile. Pero bueno, ahí al final llegan a un equilibrio. Bueno, y es que la vida es así, porque muchas veces nos enamoramos, bueno, a mí me ha pasado también, que se despiertan tus emociones, tus sentimientos, la locura ya, personas que no nos convienen en realidad o que nos pueden trastornar la vida o que nos pueden arruinar la vida. Y
Entonces, pues no puedes estar con esa persona. Y sin embargo, quien es posible, quien es pareja, pues ya no sientes tanta locura como has sentido por otro. Y eso es lo que pasa en Climas, de Andrés Murúa. Para quien le interese esos temas, pues lo puede ver. Otra obra, me apunto aquí, porque si no, que también me impactó, literatura con alma, es François Mauriac, un escritor francés, también fue premio Nobel. Bueno, me gustaron muchas obras de François Mauriac, pero una, si tengo que decir una, por ejemplo, El desierto del amor, ¿no? El desierto del amor te hace pensar en la soledad, ¿no? Lo que se veía ahí era una soledad muy grande en la familia, ¿no? El hombre era médico, ¿no? El protagonista, pero no quería a su mujer. Y luego una familia que no está hecha, no hay amor, pues claro, no había comunicación. Luego los hijos también, cada uno lo suyo, por eso se titula El desierto del amor, ¿no? Pero tenía frases muy que te encantaba, ¿no? Ya creo que he dicho alguna vez alguna frase, por ejemplo, decía, referente del hombre que no quería a la mujer, dice, tenía mucha curiosidad, fulanico de tal tenía mucha curiosidad, se interesaba por todo, dice, pero todo lo que fuera concerniente a su mujer tenía la virtud de no importarle nada. Bueno, lo dice con otras palabras, ¿no? Lo triste que es cuando una persona no la quiere, pues, aquella como un perrico faldero y siempre, y a ver en qué lo podía complacer, ya que no le interesaba, ¿no? Y bueno, pasan otras cosas en la novela, ¿no? Pero esa soledad, es que la soledad no es solo, a veces está uno solo y no se siente solo. Yo hace poco estaba sola, digo, uy, qué feliz soy, yo aquí sola. Estoy tan a gusto, leyendo, paseando, tomando el sol. Muchas veces la soledad la sentimos entre la gente, ¿no? Estando entre gente. Y esto es lo que habla la novela, el desierto del amor. Cuando no hay amor, pues te sientes, y no puedes ser tú mismo, no puedes decir tú lo que piensas, pues te sientes solo, y te puedes sentir solo, pues en una fiesta donde todo el mundo está bailando, bebiendo, pues puedes sentir una soledad inmensa. Eso los ingleses tienen una palabra para hablar de ese tipo de soledad. Hay una palabra en inglés que lo describe, que yo no me acuerdo de esa palabra, la que es, ¿no? Pues de eso trata el desierto del amor. Entonces, bueno, bueno, el hijo del protagonista del desierto del amor, que se enamora de una mujer que también se había enamorado del padre, y ahí está pensando, y en su soledad. Bueno, a mí me encantó esa novela, El desierto del amor, pues como otra de François Mauriac, o Teresa Disquerrier, o El Mico, me han encantado, me encanta su obra. Bueno, ya voy a terminar, porque creo que llevo ya mucho tiempo, casi media hora. Voy a terminar con Cándido de Voltaire. Bueno, he estado leyendo que Voltaire hay gente que lo pone verde. Bueno, a mí esta novela de Cándido de Voltaire me gustó mucho, ¿no? Incluso Freud habla del final. Es que lo bueno de esta novela es el final, que no sé si decirlo o no. Bueno, lo voy a decir. Ya como queda poco cinta, el que no quiera oír el final del Cándido, que quite el vídeo. Ya voy a hablar del Cándido. Bueno, Cándido es una novela de Voltaire que para la gente que le guste mucha acción, lo pueden leer porque van a disfrutar. Yo esta novela se la dejé incluso a un hijo mío, la dejé cuando tenía 13 años y se aficionaba a la lectura. Y bueno, le gustó, se la dejó a sobrinas, se la dejó a mucha gente y le ha gustado, no sé si he hecho bien. Bueno, entonces tiene mucha acción. El Cándido, como su nombre indica, es un chico que es inocente, ¿no? Y le pasan muchas cosas, muchas aventuras en aquellos tiempos, muchas aventuras. Y bueno, y conoce gente y se van embarcando, lo cogen, están a punto de matarlo, lo echan de este sitio, se enamora de una que es Conegunda, se llama, la Conegunda. Bueno, y luchando por su amor con la Conegunda, y venga a luchar, y venga a luchar, y venga a luchar. Y venga a pasar calamidades. Y al final resulta que todos esos que se han conocido por el camino, porque le van pasando aventuras y se van conociendo, y va hablando también de filosofía. En la novela aparece un tal Paglos, que es un profesor, y dice, en la vida tiene que pasar lo mejor, siempre pasa lo mejor que puede pasar. O sea, es una crítica muy fuerte a la sociedad de su tiempo, pero bueno. Y al final, después de tanta aventura,
como pasa, que te ríes, te hace pensar, hay filosofía, resulta que se encuentran con un mal que no esperaban. Con un mal que no esperaban. O sea, al final tiene suerte, hace fortuna, tiene dinero, ya no necesitan trabajar, ya no tienen que huir, ya no tienen que hacer nada. ¿Y qué diréis? ¿Qué le pasa? Que se aburren, que se aburren. Ese mal que le pasa, como decía Schopenhauer, el mal de los ricos es el aburrimiento y el mal de los pobres la privación y la necesidad. Entonces resulta que después de tanto como ella luchado para conseguir a su monegunda, pues ahora ya la encuentra gorda, la encuentra fea y se aburre con ella. Y todos los demás se aburren también. Y bueno, y no digo aquí cosas que son muy fuertes, que dice una sobre el aburrimiento, porque esto a lo mejor me lo censurarían, ¿no? Esto es muy fuerte, esa novela de Cándido de Voltaire. Yo la recomiendo que lo leáis, hace pensar de la vida, y eso es verdad. O sea, yo conozco el caso de parejas, pues a lo mejor han sido amantes, han criado con locura durante mucho tiempo, uy, luchando para allí, para acá, y dejándose todo por verse juntos, y luego de repente a lo mejor se divorcian uno y ya pueden casarse y entonces ya no se soportan, ya se aburren y ya lo dejan. Así es la vida. O sea, el Cándido hace pensar mucho de la vida. La vida es eso, luchar, luchar, luchar y morirte al final. Pues eso, ¿eh? Y gente que lo tiene todo, por ejemplo, se dan muchos casos que tienen mucha aplicación práctica, esto del Cándido. Se dan casos de personas que son pobres y luchan, luchando, consiguen llegar a la cima y tener éxito. Y al final, cuando tienen éxito, ¿qué pasa? Pues muchos de ellos llegan a la droga, al alcohol, o se suicidan. Yo he visto casos de chicos jóvenes que han sido top model en la moda o cantantes que se han suicidado. Pues muchos de esos a lo mejor han empezado desde abajo. Y luego cuando llega arriba, que se creían que eso era la felicidad, pues se han dado cuenta que no. O sea, te hace pensar de lo que es la vida, ¿no? Que puede una persona, pues, a lo mejor siendo pobre, pero bueno, tiene sus principios morales, eh, tiene su vida, pues puede estar mejor que siendo rico, ¿no? Ahí lo dejo, yo recomiendo estas novelas y ahora que viene la Navidad las voy a decir porque las tengo aquí, estas lo repito. El pato salvaje, de Ibsen. El diario de un seductor, de Kierkegaard. El túnel, de Ernesto Sabato. Safo, de Alfonso D. Climas, de André Maurois. El desierto del amor, de François Mauriac. Y Cándido, de Voltaire. Bueno, amiguitos, os deseo que paséis la Navidad de lo mejor posible y acordaros de esa frase que decía que era de lo más importante que había aprendido en la vida. Eso lo sabe hasta el tonto de mi pueblo, el más tonto de mi pueblo, y es, después de tanto estudiar y tanto escribir y tanto leer, al final el más importante que he descubierto es que hay que ser amable en la vida, decía Huxley. Bueno, amiguitos, saludos.